Trabajando la segunda parte de esta clase sobre el tema de la divisibilidad de polinomio. No te olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones, además de tomar los apuntes más importantes de las explicaciones para posterior estudio. Vamos a estudiar la divisibilidad de polinomio por un binomio de primer grado de la forma x menos a. Para esto vamos a conocer los objetivos, y el objetivo principal de esta clase es identificar si un polinomio es divisible o no por un binomio de primer grado de la forma x menos a. Entonces, dentro de los temas que hemos trabajado está el primer tema, la divisibilidad de polinomios, que más adelante la vamos a repasar. Y hoy estaremos trabajando la divisibilidad de polinomios por x menos a y el teorema del resto. Empecemos con el repaso de la clase anterior, la primera parte. En la clase anterior estuvimos hablando que en la división de polinomio existe un algoritmo que se llama el algoritmo de la división. Y en una división entra lo que es el dividendo, el divisor, el cociente y el resto o residuo. Y que de acuerdo al algoritmo de la división podremos expresar el dividendo como el producto del divisor por el cociente más el residuo. Y si la división es exacta, entonces el residuo es igual a 0 y por lo tanto el dividendo será igual al divisor por el cociente. Eso es en caso de que la división sea exacta. Vamos a ver también, dijimos que dividir P de X entre Q de X es un factor de P de X. A través de la división podemos confirmar o descartar que Q de X sea un factor de P de X. Por ejemplo, si queremos verificar que el polinomio Q de X es un factor del polinomio P de X, lo que debemos hacer es dividir P de X entre Q de X, siguiendo los principios fundamentales de la división, que se divide el primer término del dividendo entre el primer término del divisor, teniendo en cuenta los coeficientes que se dividen entre sí y los exponentes de la parte literal que se restan. Entonces debemos dividir 8 entre 4 da 2 y x3 menos x2 da x1. Entonces sería 2x el cociente de dividir 8x3 entre 4x2. Luego se multiplica 4x cuadrado por 2x, eso daría 8 positivo x a la 3. Entonces, como se le cambia el signo para restarlo aquí al dividendo, luego multiplicamos 2x por menos 5x, daría negativo 10x cuadrado, pero le cambiamos el signo para restarlo al dividendo. Luego multiplicamos 2x por 6 positivo, daría 12x positivo, pero cambiamos el signo para restarlo al dividendo. Luego después de restar, va a quedar un residuo que va a ser la parte del dividendo que continúa el procedimiento de la división. Entonces dividimos negativo 32 entre 4, daría negativo 8, porque x2 menos x2, aquí 2 menos 2 da 0 y x0 no se escribe, porque x0 es 1 y 8 por 1 serían 8. Entonces ahora se hace el proceso inverso de multiplicar. Negativo 8 por positivo 4x2 sería negativo 32x2, pero para fines de resta se le cambia el signo a positivo. Luego decimos negativo 8 por negativo 5x da positivo 40, pero le cambiamos el signo para fines de resta. Luego negativo 8 por positivo 6
daría negativo 48, pero cambiamos el signo. Luego al restar se anulan los dos polinomios y el residuo de la división será 0. Quiere decir que esta división es exacta y además que Q de X es un factor de P de X. La divisibilidad de un polinomio por un binomio X menos A. Entonces vamos a verificar que un polinomio puede tener más de un divisor. Entonces lo vamos a comprobar en este caso con este ejemplo. Vamos a dividir el polinomio A de X por los binomios B de X, C de X, D de X, que son binomios de la forma X menos A. Entonces la división sigue el mismo procedimiento. Los exponentes se restan. Aquí hay exponente 1 porque es de primer grado y este tiene exponente 3. Entonces cuando lo dividimos X elevado a la 3 entre X nos dará X a la 2. Luego multiplicamos, hacemos el proceso inverso de multiplicación y cambiar signo. X2 por X da X3 positivo, pero para la resta X2 por menos 2 da menos 2X2, pero cambiamos el signo para restar. Eliminamos este y luego restamos, bajamos los demás términos y volvemos y dividimos. Negativo X2 entre X da negativo 8X. Multiplicando para el proceso inverso nos queda aquí 8X negativo por X da negativo 8X cuadrado, pero cambiamos el signo para restar. Negativo 8X por negativo 2 da positivo 16X, pero cambiamos el signo a negativo con fines de restar. Nos queda negativo 20X más 40. Entonces, como todavía el grado del dividendo es superior o igual al grado del divisor, podemos proseguir la división. Dividimos 20X negativo 20X entre X da negativo 20. Ahora proceso inverso lo voy a realizar aquí y vuelve y nos da 0. Eso significa que nuevamente la división es exacta y por lo tanto el polinomio factor es un factor del polinomio A de X. Hacemos lo mismo para el polinomio C de X. Hacemos la división. X3 entre X da X2. Recuerden que se restan los exponentes al exponente del dividendo. Le resto el exponente del divisor, que es 1 porque es de primer grado y no se marca. Entonces me da 2. Multiplico X2 por X da positivo X3, pero para fines de resta le cambio el signo. Luego digo X2 por 2 da positivo 2X2, pero le cambio el signo para restárselo al dividendo. Sumo y bajo los demás términos. Entonces divido negativo 12X2 entre una X, daría negativo 12X, restando los exponentes. Luego multiplico negativo 12X por X da negativo 12X cuadrado, pero para fines de resta cambio el signo. Negativo 12X por positivo 2 da negativo 24, pero para fines de resta cambio los signos. Resto y sumo, bajo y todavía puedo seguir dividiendo. 20X entre X da positivo 20. Entonces hago el proceso de multiplicación y resta y me queda 0. Quiere decir que la división es exacta y por lo tanto el polinomio A de X por el polinomio C de X. Y hago la misma división en este caso. Hago el mismo procedimiento de dividir.
y vuelvo y compruebo que la división es exacta y por lo tanto el polinomio a de x es divisible por el polinomio d de x. Entonces esta se la dejo a ustedes para que ustedes hagan la práctica, hagan el ejemplo práctico y practiquen lo que acabamos de explicar. Dicho lo anterior, empezamos diciendo que la divisibilidad de un polinomio p de x por un binomio de la forma x menos a tiene importancia porque en ella se fundamenta el teorema del residuo que vamos a ver más adelante. Ahora, si aplicamos el algoritmo de la división para el caso del polinomio p de x entre el binomio de la forma x menos a, podremos concluir que el polinomio dividendo p de x es igual al producto del binomio x menos a por el divisor q de x más el residuo que va a depender o no de x. Y si la división es 0, x menos a es un factor de p de x, entonces el algoritmo se va a reducir a esta forma más breve. Y recordar que cuando dividimos un polinomio p de x de grado n entre un binomio lineal de la forma x menos a, el polinomio cociente q de x tendrá o será de un grado menor que el polinomio dividendo. Y vamos a verificar esto en este caso donde el polinomio p de x es de grado 3 y el divisor x menos 5 es un polinomio de grado 1. Entonces el cociente de la división de p de x entre x menos 5 será un polinomio de grado 2. Vamos a probar eso efectuando la división de p de x entre x menos 5. Empezamos a dividir, sabemos ya cuál es la regla de la división, el primer término del dividendo entre el primer término del divisor, se restan los exponentes, se multiplica y se le resta el producto del cociente por el divisor al dividendo. Entonces 9x3 entre x da 9x2, multiplicamos, que es el proceso inverso, 9x2 por x da 9x3, aquí se pone con signo contrario, que sería negativo. 9x2 por negativo 5 daría negativo 45x2 y se pone aquí positivo 45. Luego se hacen las restas del lugar, se bajan en este caso bajamos los términos restantes y dividimos negativo 25x entre x, nos da 25 negativo. Y luego hacemos el proceso de multiplicar, cambiándole los signos, restamos y nos da 0. Quiere decir que el polinomio p de x es divisible binomio lineal x menos 5. Por lo tanto, nos damos cuenta de lo que dijimos anterior, que el polinomio cociente aquí tiene un grado menor, es un grado menor al polinomio dividendo. Y por lo tanto, de acuerdo al algoritmo de la división, p de x va a ser igual a 9x cuadrado menos 25 por x menos 5. Podemos hacer esa comprobación nuevamente, dividir el polinomio p de x entre el binomio lineal x menos 4. Aquí va a resultar un polinomio de grado 3, porque estamos dividiendo un polinomio de grado 4 entre un polinomio de grado 1. Hacemos el proceso de la división nuevamente, x4 entre x da una x3 por la resta, a 4 le resto 1, aquí hay un 1 que no se marca porque el divisor es lineal de primer grado. Entonces hacemos el proceso inverso para la resta, multiplicamos, x3 por x da x4 positivo y aquí se pone negativo.
x3 por negativo 4 da negativo 4x3 y aquí se pone positivo. Luego restamos y hacemos la suma del lugar, bajamos los demás términos. Luego seguimos dividiendo hasta que el exponente del dividendo no me permita dividir entre el exponente, entre el divisor, que es de grado 1. Entonces dividimos 6x3 entre 1x, daría 6x2 por la resta de los exponentes. Luego hacemos el proceso de multiplicar, 6x2 por x da positivo 6x3, pero cambiamos el signo para restar al dividendo. Positivo 6x2 por negativo 4 se daría negativo 24x2, pero cambiamos el signo para fines de resta. Y bajamos los términos siguientes del dividendo. Luego dividimos negativo x entre x positivo da 1 negativo. Y luego el proceso inverso de la multiplicación y restamos. Y luego se eliminan los dos binomios y por lo tanto el residuo es 0, y eso nos indica que el polinomio p de x es divisible entre el binomio q de x de la forma x menos a. Por lo tanto, puedo expresar que el polinomio p de x es igual a x menos 4 por x a la 3 más 6x cuadrado menos 1 por el algoritmo de la división. Si el resultado de la división de p de x entre el binomio de la forma x menos a es distinto de 0, entonces el polinomio p de x no es divisible por el binomio x menos a. Y esto lo vamos a comprobar en la siguiente división. Continuamos. Vamos a dividir estos dos polinomios, el polinomio p de x entre el binomio x menos 4. Sabemos que va a dar un cociente de grado inferior en una unidad a este grado, que es 3, aquí será el grado 2. Y si el polinomio p de x no es divisible por el binomio x menos 4, entonces va a dar un cociente, un residuo diferente de 0. Dividimos x3 entre x1 da x2. Multiplicamos x2 por x da x3 positivo y le cambiamos el signo a negativo. x2 por negativo 4 da negativo 4x2 y le cambiamos el signo. Entonces restamos, sumamos, bajamos los demás términos del dividendo. Seguimos dividiendo, 5x2 entre x da 5x. Luego multiplicamos 5x por x, da 5x2, con signo contrario siempre al que me dé aquí. Y negativo 4 por 5 positivo da negativo 20, y aquí se pone positivo 20. X. Restamos. Seguimos dividiendo, positivo 15x entre x da 15 positivo. Y 15 por x da 15x positivo, se le cambia el signo. Positivo 15 por negativo 4 da negativo 60 y se le pone positivo 60. Restamos y sumamos y da 63. Aquí el residuo de la división, el resto de la división no es 0, por lo tanto el polinomio p de x no es divisible por el polinomio x menos 4 y por lo tanto podemos decir también que x menos 4 no es un factor de p de x. Vamos a ver cuando tenemos un polinomio que es el resultado de haber multiplicado otro polinomio por un número real cualquiera. Entonces estamos frente a un polinomio equivalente al polinomio original, y todos los factores del polinomio original serán factores también del polinomio equivalente, y cualquier valor que haga 0 o nulo el polinomio original también hará nulo el polinomio equivalente. Y cuando dividamos el polinomio equivalente por uno de los factores del polinomio original, el cociente quedará multiplicado por este escalar.
o por este número por el cual multiplicamos el polinomio original para obtener un polinomio equivalente. Por ejemplo, si tenemos el polinomio p de x y este polinomio lo multiplicamos por 3 y al resultado de multiplicar p de x por 3 le llamamos q, entonces obtenemos lo siguiente, que q va a ser igual a 3x a la 3, porque multiplicamos 3 por x a la 3 da 3x a la 3, 3 por x a la 2 da 3x a la 2, 3 por negativo 5x da 15x y 3 por 3 9. Entonces este polinomio que resulta aquí es equivalente al polinomio p de x, y cualquiera de los factores del polinomio p de x será factor del polinomio q de x, y cualquiera de los valores de x que anulan el polinomio p de x también va a anular el polinomio q de x. Voy a dejar esta actividad para que ustedes obtengan de cada uno de estos polinomios 3 polinomios equivalentes, recordando que para obtener un polinomio equivalente hay que escoger un número al azar, arbitrario, y multiplicar el polinomio original para cada caso. 3 números diferentes, 3 polinomios equivalentes diferentes. Pues seguimos, vamos a ver. Yo tengo aquí el polinomio p de x, que es el polinomio original del polinomio q de x. El polinomio q de x se obtuvo al multiplicar el polinomio p de x por 3. Este multiplicado por 3 me da este polinomio. Ahora, ¿qué sucede? Si yo tengo este binomio x más 3, que es un factor del polinomio p de x, y lo voy a dividir para verificarlo. Voy a dividir negativo 2x a la 3 entre x, que me daría negativo 2x cuadrado. Y hacemos, como ya ustedes saben, el proceso de multiplicar. Negativo 2x2 por x da negativo 2x3 y se le cambia el signo. Negativo 2x al cuadrado por 3 positivo da negativo 6x cuadrado y se le cambia el signo. Restamos y sumamos y bajamos los demás términos del dividendo. Luego decimos 7x2 entre x da 7x positivo. Multiplicamos 7x por x da positivo x cuadrado, pero le cambiamos el signo para fines de restárselo al dividendo. Y 7x por 3 positivo da 21 positivo x, pero le cambiamos el signo para restárselo al dividendo. Y restamos y bajamos el término siguiente del dividendo. Ahora dividimos negativo 3x entre x da negativo 3 y el proceso inverso se aplica. Fíjese bien que este polinomio, conocido como p de x, es divisible por el binomio x más 3, lo que significa de manera inversa que el binomio x más 3 es un factor del polinomio p de x. Pues resulta que cuando yo divida el polinomio q de x por el binomio x más 3, me va a dar este mismo cociente multiplicado por 3, que fue el factor que utilizamos para obtener el polinomio q de x a partir de p de x. Y lo vamos a ver a continuación. Vamos a dividir el polinomio equivalente a p de x, que es q de x, por el binomio x más 3, que es un factor del polinomio p de x. Cuando dividimos en negativo 6x a la 3 entre x, y a negativo 6x cuadrado. Y hacemos el proceso inverso de multiplicar este por este y este por este, nos daría con signo contrario. Aquí me daría negativo 6x cuadrado por x, me daría negativo 6x a la 3, pero cambiamos el signo para fines de restárselo al dividendo. Negativo 6x cuadrado por 3 da negativo 18x cuadrado, pero para fines de restárselo al dividendo, cambio signo.
Entonces aquí restamos, sumamos y bajamos los términos que siguen del dividendo. Luego digo 21x cuadrado entre una x da 21x o 21x. Luego hago el proceso de multiplicación inverso, resto y bajo el siguiente término. Ahora digo negativo 9x entre x da negativo 9. Hago el proceso de multiplicación inverso, cambiando los signos y resto. Y si ustedes se dan cuenta, aquí también el polinomio q de x, que es equivalente al polinomio p de x, que hicimos la división anterior, también es divisible por el binomio x más 3. Y resulta también que este cociente es el cociente que obtuvimos con la división de p de x, pero multiplicado por 3, si se da cuenta. Entonces esa es una característica que tienen los polinomios equivalentes con relación al polinomio del cual se obtuvo dicho polinomio. Bien, vamos ahora a trabajar un poco el teorema del resto. Vamos a partir del algoritmo de la división de un polinomio p de x por otro polinomio q de x. Este algoritmo permite afirmar que si p de x es divisible o se divide por q de x, entonces p de x va a ser igual a q de x, que es el divisor, por el cociente más el residuo. Y si existe un valor x igual a que anula cualquiera de los polinomios x y c, se puede entonces afirmar que p de a es igual a q de a por c de a más r de a. Entonces si q de a es 0 o c de a es 0 o ambos son 0, entonces resulta que el polinomio p de a es lo mismo que el r de a. Es decir, p de a equivale al polinomio residuo evaluado en a. Es decir, el residuo de la división será lo mismo que el valor numérico del polinomio evaluado para el valor a. Eso es lo que significa. Y esto es importante porque este mismo principio lo vamos a aplicar en el siguiente algoritmo especificado para la división de un polinomio p de x entre el binomio x menos a. Entonces, y este algoritmo también permite afirmar que el polinomio p de x, que en este caso es el dividendo, se puede expresar como el producto del binomio x menos a por el cociente q de x más el residuo. Entonces, si en esa expresión hacemos x igual a, entonces p de a es igual a menos a por q de a más r. Podría ser r de a también, en cualquier caso. Entonces a menos a es 0, entonces 0 por q de a es 0 más r da r. Eso significa que el residuo de la división de un polinomio p de x por el binomio x menos a es igual al valor numérico que se obtiene cuando se sustituye en el polinomio p de x a x por el opuesto de a en el binomio. Y esto lo vamos a ver como sigue. Primero vamos a verificarlo con la división. En este caso, el polinomio p de x es este y el binomio es x menos 1. El opuesto de menos 1 sería 1. Ese sería el valor de x, 1. El opuesto de menos 1. Entonces, si yo en este polinomio p de x sustituyo a x por 1, me va a resultar lo siguiente. Sustituyo donde quiera que está x, sustituyo por 1. Elevo 1 a la 3, da 1. Y 1 a la 2 también da 1. Todo. Luego 2 por 1, 2. 3 por 1, 3. Negativo 1, menos 1.
Entonces aquí tenemos 2 más 3, 5. Y negativo 1 más negativo 1 da negativo 2. Y 5 menos 2 daría 3. Ese valor numérico de ese polinomio evaluado para el valor opuesto de menos 1, que sería 1 positivo, tiene que coincidir con el residuo de yo dividir este polinomio por este binomio. Y lo vamos a ver a continuación. Vamos a hacer la división. Vamos a dividir, como ya sabemos, a multiplicar y a cambiar signo. Y a bajo los demás términos, divido 5x2 entre x, me da 5x, multiplico y cambio signo. Luego resto y sumo bajo el siguiente término, luego vuelvo y divido, multiplico y resto, y aquí me da 3. Véalo aquí. El residuo coincide con el valor numérico de el polinomio evaluado para el opuesto de este número que está aquí. Es decir, que cuando ya se nos pida obtener el residuo de la división de un polinomio p de x por un binomio de la forma x menos a, solo hay que sustituir a x por el opuesto de este valor, el valor de a, cualquiera que sea, en el polinomio, y obtenemos el residuo. Y para eso vamos a ver otro ejemplo, y vamos a calcular el residuo de la división de p de x, que es todo esto, por el binomio x más 2. ¿Qué es lo que hay que hacer? En este polinomio que está aquí voy a sustituir a x por el opuesto de más positivo 2, que sería negativo 2. Entonces evalúo la expresión para ese valor negativo 2, que es el opuesto de positivo 2. Y aquí me da negativo 2 a la 5, sería negativo 32. 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Negativo 32. El 2 negativo multiplicado 5 veces entre sí. Y aquí negativo 2 a la 3 sería negativo 8. Y nos va quedando así. Ahora multiplico aquí negativo 4 por negativo 8 da positivo 32. Positivo 2 por negativo 2 da negativo 4. Y nos va quedando así. El 6 baja igual. Ahora sumo aquí. Negativo 32 más 32 da 0. Y me queda 0 menos 4 más 6. Ahora si sumo 0 menos 4 da menos 4. Más 6 daría 2 positivo. Y ese será el residuo de dividir este polinomio entre este binomio, pero sin realizar la división.